Bien, deudas comerciales. La parte de pasivo, tenemos separado, digamos, la presentación de la teoría en deudas comerciales por un lado y otras deudas en otros dos power diferentes, pero vamos a comenzar por esta que es la central, digamos. O sea, yo quise poner la parte de deudas comerciales como la parte más importante, digamos, de lo que es el pasivo, ¿sí? Porque es, digamos, lo que corresponde a la operatoria habitual, digamos, de la sociedad. Bien, arrancamos entonces. Voy a minimizar esto un poquito. Bien. La descripción del rubro. Bueno, deudas, en principio, comprenden todas las obligaciones a favor de terceros, ya sean estas ciertas, determinadas o determinables, al cierre de ejercicio bajo análisis. Esto es la definición de deuda en forma genérica, ¿sí? O general. Fíjense que tenemos obligaciones terceros que pueden ser proveedores, acreedores, bancos, ¿sí? Entidades financieras, accionistas. Tenemos distintos tipos de terceros, ciertas, ¿sí? Determinadas o determinables, o sea que acá dentro de deudas también incluimos todo lo que son pasivos contingentes. ¿Sí? Entonces esta es una definición general. Luego tenemos características de las deudas comerciales. Las deudas originadas en compra de bienes o servicios deben ser reconocidas a partir del momento en que se produce la transacción del bien o se recibe la prestación del servicio. Bien, se puede clasificar entonces, dentro de deudas comerciales, tenemos deudas corrientes y deudas no corrientes. Deudas corrientes, aquellas exigibles al cierre del periodo contable, aquellas cuyo vencimiento o exigibilidad se producirá en los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que pudieran convertirse en obligaciones ciertas o exigibles en el periodo siguiente, ¿sí? O sea, tenemos las que son exigibles al cierre del ejercicio siguiente, las que tienen vencimiento en los próximos 12 meses, y todas aquellas previsiones que hayan sido constituidas para afrontar obligaciones dentro de los próximos 12 meses. Luego tenemos deudas no corrientes, que son las que superan ese plazo de los 12 meses. Bueno, en cuanto a las cuentas involucradas en pasivos comerciales, tenemos las cuentas patrimoniales, proveedores, provisión, facturas a recibir, ¿sí? IVA, débito fiscal. En cuanto a resultados, gastos según la naturaleza del mismo, como pueden ser servicios, honorarios, seguros, etc. Descripción general de las deudas comerciales. Evidencian la existencia de obligaciones del ente hacia terceros. Su cancelación se efectúa generalmente mediante la entrega de valores monetarios, aunque a veces podemos tener deudas en especie. Están directamente relacionadas con el proceso de compras y cuentas a pagar y pagos, o sea, este es el proceso que vamos a tener en cuenta para la parte de la auditoría de este rubro, ¿sí? O sea, todo lo que es el procedimiento de compra, de ingreso de materias primas y materiales a la empresa, y todo lo que es la parte de cuentas a pagar, órdenes de pago, ¿sí? La forma de pago, cheque, efectivo. Ese es el circuito que vamos a analizar para la auditoría de deudas comerciales. Bueno, vemos en cuanto a los objetivos. Para el objetivo de veracidad, los pasivos contabilizados existen, o sea, esta es la afirmación que nosotros tenemos que decir. Es decir, los pasivos han sido incurridos y no han sido pagados o cancelados anteriormente. O sea, tenemos dos partes que verificar para la veracidad, que el pasivo existe, ¿sí? Por lo tanto, tiene que existir, por ejemplo, la compra de la materia prima, ¿sí? Para decir, bueno, existe la deuda con el proveedor si existió la compra de la materia prima o de la mercadería en el ejercicio. Y que ésta no haya sido pagada, es decir, tenemos hasta el cierre del ejercicio no se canceló esa deuda, y además podemos verificar
que luego del cierre de ejercicio se haya pagado, ¿sí? Si es que existen esos pagos en hechos posteriores al cierre. Para verificar que los pasivos existen, como mínimo se deben visualizar. ¿Qué documentación de respaldo? Factura y remitos. ¿De quién son estas facturas y remitos? A ver si participamos un poco con ustedes. ¿De quién son estas facturas y remitos? De terceros. De terceros, ¿sí? En este caso, de los proveedores, ¿sí? Entonces vamos a verificar o visualizar facturas y remitos de proveedores, verificando que la mercadería esté ingresada a la empresa. ¿Cómo verificamos que la mercadería esté ingresada a la empresa? Porque hay un acta de recepción o el remito firmado por el responsable de recibirlo. Exactamente, informe de recepción de la mercadería o la entrada al stock de la mercadería, eso es como documentación propia de la empresa, y el remito conformado, que es el remito del proveedor, pero sellado con la nota de conformidad, digamos, de que se recibieron las mercaderías en buen estado, con las calidades y cantidades especificadas, ¿sí? Y que toda la documentación de factura y remito esté a nombre, dice a su nombre, pero esté a nombre de la empresa, ¿sí? Si no, no podemos decir, si tenemos una factura que está a nombre de un tercero, no es un pasivo que corresponde a la empresa. Esto con respecto al objetivo de veracidad. Luego vemos el objetivo de exactitud, que está íntimamente relacionado, ¿sí? Las compras de bienes y servicios fueron computadas correctamente e imputadas adecuadamente en las cuentas del mayor general, ¿sí? Bueno, esto hoy día con los sistemas contables se realiza de manera automática, ¿sí? Cuando se hace el asiento contable, esto ya va al mayor general. Verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y que estén basados en montos correctos. Cotejar las transacciones registradas con la documentación de respaldo. Obviamente, como siempre decimos en auditoría, esta verificación matemática de los saldos de proveedores, ¿sí? Lo vamos a hacer con una muestra, ¿sí? Salvo que sean pocas operaciones y podamos auditar todas, lo que vamos a hacer es una selección de una muestra y en esa muestra vamos a verificar la documentación de respaldo para corroborar de que estos saldos estén matemáticamente correctos, basados en los montos correctos expresados en la factura. En cuanto a existencia, las deudas registradas a la fecha de cierre representan montos adeudados por la compañía y corresponden a bienes y servicios recibidos. Para ello vamos a utilizar confirmación de saldos directos con proveedores. Bueno, ahí está abreviada la palabra, pero esta confirmación de saldo nosotros la denominamos como Circularización de circularizaciones, ¿sí? Así como ya hemos visto circularizaciones en bancos y en créditos, la parte de deudores por venta, también hacemos circularizaciones a los proveedores. ¿Recuerdan los tipos de circularizaciones que habíamos visto? Positiva, positiva, negativa, Sí, neutral. negativa, positiva, ciega. negativa, ciega. Bien. Positiva, negativa, ciegas. ¿Cuál, según el criterio de ustedes, o sea, piénsenlo un ratito y díganme cuál es la que utilizarían para proveedores? ¿Positiva, negativa o ciega? Positiva. Positiva, ¿por qué? ¿Por qué te tiraste a esa? Porque si no. Porque por decir, pero con cuál sería la explicación de por qué positiva o por qué ciega o por qué negativa. O sea, si ustedes tienen que decidir como auditores
le tengo que hacer una circularización a un proveedor, es decir, a alguien que la empresa le debe, ¿cuál utilizarían? ¿Cuál dijeron ahí que no escuché? A ciegas, A ciegas, dijo Marcelo. ¿Por qué Marcelo a ciegas? porque yo le diría que ellos me digan cuánto le debo, digamos, y ahí recién definir. Pero ¿por qué crees que mejor a ciegas? Y por ahí hay algún error de ellos o parte nuestra, entonces ahí con eso definís. Sí, sobre todo, la respuesta más correcta sería para no comprometer a la empresa con saldos diferentes a lo que pueda llegar a tener el proveedor, ¿sí? Imagínate que vos te equivocás o la empresa se equivocó y vos le ponés que le debes un saldo menor, por ejemplo. Entonces, el proveedor puede llegar a, de alguna manera, crear algún tipo de conflicto, ¿no es cierto?, con la deuda de la empresa. Tanto si es menor como si es mayor el monto que vos le informás, de cualquiera de las dos formas puede haber problema con el proveedor. Entonces, siempre se recomienda para la circularización a proveedores la confirmación de tipo ciega, ¿sí? Ah, claro, Para no porque informar. la positiva tiene que confirmar. Claro, la positiva, Ah, vos sí, sí. imagínate que la empresa se equivocó en algún asiento, ¿sí? Y dice que le debe menos plata que la que el proveedor tiene contabilizada. O sea, el proveedor tiene en sus registros contables que la empresa le debe 15.000 y vos haces una circularización diciéndole, en pocas palabras, ¿no? ¿Es real que usted le debe a la empresa 10.000? Y va a decir, no, ¿cómo 10.000? ¿Qué pasó? Bueno, todos esos malos entendidos que pueden llegar a darse, es preferible siempre evitarlos desde nuestro lado de auditores, es decir, no meternos en conflictos por parte de la empresa. Claro, Entonces, por aparte eso, todas las personas que están circularizadas tienen que contestar, ¿no? claro, sí o sí, todas las que están Ah, circularizadas perfecto. tienen que contestar. Ok. Siempre hay como que una mayor predisposición a contestar informes de auditoría cuando uno es deudor por venta más que cuando uno es proveedor, ¿sí? Como que el proveedor muchas veces tiene, eh, o tenemos, digamos, los auditores, menos respuesta de los proveedores que los deudores por venta. Por eso hay que tratar de evitar la menor cantidad de problemas con los proveedores. Bueno, entonces, confirmación de saldo a proveedores siempre preferimos de tipo a ciegas, salvo que haya por alguna cuestión en particular que decidamos a algún proveedor emitir una de tipo positiva, pero si no, por lo general a ciegas. Revisión del análisis de las conciliaciones con resúmenes de cuenta recibidos de los proveedores, ¿sí? Estas conciliaciones a las que estamos refiriéndonos no son conciliaciones bancarias, sino es la conciliación entre los saldos que tiene la empresa y la respuesta a la circularización, ¿sí? Revisar la documentación de respaldo, efectuar análisis de pasivos omitidos con pagos posteriores. Este test de pasivos omitidos lo vamos a ver más adelante en profundidad. Bueno, con respecto al objetivo de integridad, que los saldos de las deudas comerciales incluyen todos los pasivos del ente relacionados con compras de insumos o de servicios, ¿sí? Compras de materia prima, mercaderías, materiales o prestaciones de servicio. Es decir, que esté íntegramente contabilizado todo el movimiento que se produjo durante el ejercicio. Verificar que todas las cuentas por pagar originadas en transacciones realizadas por la compañía se encuentran registradas en el mayor general. Efectuar análisis de pasivos omitidos con pagos posteriores. Ejemplos, bueno, acá tenemos el test de pasivos omitidos, es una de las formas para efectuar este análisis. Otra puede ser lectura de actas de directorios en lo que se refiere a deudas quizás más importantes, pueden llegar a estar en actas, ¿sí? Como compras de lotes muy grandes, de mercaderías, ¿sí? Seguimiento de órdenes de compra, si la empresa emite órdenes de compra para toda compra de mercadería, entonces lo que hacemos es tomar una compra una muestra, ¿sí? De distintas compras durante el ejercicio y hacemos el seguimiento desde la orden de compra,
luego la factura del remito, luego el informe de recepción, luego el informe de recepción, la orden de pago, y luego la orden de pago, la forma en que se pagó, si con cheque, con transferencia, con efectivo. ¿Sí? O sea, hacemos el seguimiento desde la orden de compra. Bueno, esto era el objetivo de integridad, ¿sí? Corte. Las compras, devoluciones y pagos están registrados en el periodo que correspondan. Para ello vamos a utilizar la prueba de corte de la documentación, efectos al cierre, y las pruebas analíticas de resultados. Con respecto al corte de documentación, ¿qué documentación referida a deudas comerciales vamos a proceder a hacer el corte en este rubro? ¿Tiene órdenes de pago, puede ser? Factura. Órdenes de pago, sí. Facturas no, porque son de tercero. Facturas de no, recepción. y remitos. De remitos tampoco, Facturas pero sí no. las actas de recepción, el informe de recepción. Mira, de Ok. recibido. Ok, entonces, paso limpio, lo que dijimos entre todos. Facturas no y remitos no, porque son de proveedores, o sea, son de terceros. Informes de recepción, sí, que es el ingreso de la mercadería, ¿sí? Entonces, sobre ese sí podemos hacer el corte de documentación. Y después, para la parte de pago, órdenes de pago, si la empresa las emite, no todas las empresas emiten órdenes de pago. Y luego también podemos hacer el corte de documentación en las chequeras, ¿sí? Luego, como pruebas analíticas de todos los saldos de resultados relacionados con las cuentas de pasivos comerciales. Procedimiento para la validación del saldo de proveedores. Bueno, cruce del analítico de proveedores con la contabilidad. Siempre las empresas tienen un analítico de proveedores que puede llamarse o denominarse de distintas maneras, ¿sí? Cuentas corrientes, submayores, ¿sí? Pero en este analítico de proveedores es donde la empresa tiene los movimientos por cada proveedor, ¿sí? Como una especie de cuenta corriente con cada uno de los proveedores que tiene. Ese analítico de proveedores lo vamos a cruzar con los saldos que tenemos en definitiva en la contabilidad. La contabilidad va a tener una sola cuenta proveedores, pero en el analítico de proveedores nosotros vamos a tener los nombres o la identificación de los distintos proveedores y sus saldos particulares. Luego vamos a seleccionar una muestra representativa total del universo de proveedores, ¿sí? Debiendo detallar el criterio de selección de esa muestra, si es una selección en base a la experiencia del auditor en la empresa o es una selección utilizando métodos estadísticos. Luego, con esa muestra ya determinada, es decir, vamos a seleccionar tanta cantidad de proveedores, vamos a seleccionar este con nombre y apellido de cada uno de los proveedores o razón social. A esos que hicimos la selección, vamos a proceder a realizar la circularización. Circularización, dijimos preferiblemente a ciegas. Comparar las respuestas de las circularizaciones con los saldos que están en la contabilidad y analizar las diferencias en el caso que existieran. Esto es lo que denominamos conciliación, ¿sí? Cuando analizamos el porqué de la diferencia entre la respuesta a la circularización y el saldo contenido en los estados contables. De la misma manera que vimos allá al principio cuando vimos la conciliación de bancos, ¿sí? Esas diferencias pueden ser diferencias transitorias entre la contabilidad de la empresa y la contabilidad del proveedor, en cuyo caso no necesitan ajuste. Pero pueden haber diferencias que sean originadas por errores, ¿sí? De contabilización del proveedor o de la empresa. Si es error del proveedor, lo solucionará él. Si es un error atribuible a la empresa, tenemos que hacer el ajuste. En caso de que no nos respondan a las circularizaciones, bueno,
siempre contamos que la falta de respuesta a la circularización, lo primero que hacemos es enviar una segunda circularización al mismo proveedor, esperando la respuesta. Si aún así no nos responde, tenemos que asegurarnos de esos saldos, ¿sí?, por otros medios. Otros medios pueden ser, ¿sí?, los pagos posteriores. Los pagos posteriores a la fecha de cierre en el periodo de hechos posteriores al cierre. Si durante hechos posteriores al cierre nosotros vemos pagos posteriores que corresponden a los saldos contenidos al cierre, entonces no tenemos más que analizar. Si no encontramos esos pagos posteriores, ¿sí?, ya ahí tenemos que proceder a un mayor análisis, donde vamos a buscar, como les dije, toda la documentación de respaldo, de la orden de compra, pasando por factura, remito, el informe de recepción, etcétera, etcétera, ¿sí? Para verificar de que puede haber habido en algún momento alguna devolución, o que la mercadería no haya llegado, que no haya llegado de manera correcta, etcétera, ¿sí? O sea, pueden haber ahí algún tipo de inconvenientes. Entonces, vamos a analizar qué puede haber pasado. En el caso de que no tenemos respuesta a la circularización, no hay pagos posteriores, ¿sí? Esta parte es lo que dije recién. Para los que no respondieron a la circularización, tampoco tuvieron pagos posteriores, ver factura, remito conformado, informe de recepción, ¿sí? Y en este caso, en el caso que se estén comprando bienes de cambio. Ahora, si no tenemos ni respuesta a la circularización, ni pagos posteriores, ni encontramos la diferencia o la justificación en toda la documentación de respaldo, como última alternativa, vamos a ir a pedir una carta con manifestaciones de la gerencia que nos expliquen el porqué de la diferencia y que quede como prueba documental en nuestros papeles de trabajo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Están ahí? Hola. No, profesora. Sí, profe. ¿Dijo algo, profe? Sí, están ahí. Sí, estamos. Pues por ahí hay tanto silencio y se cortó tantas veces, yo por ahí estoy hablando sola. Estamos muy concentrados por eso. Ok. Bien, entonces, el test de pasivos omitidos. Este es uno, junto con la circularización a proveedores, es uno de los procedimientos más usados en este rubro de pasivos comerciales. Bueno, este test de pasivos omitidos. ¿Cuál es el objetivo de esta prueba? Esta es una prueba orientada a detectar pasivos devengados a la fecha de cierre de los estados contables, pero que no estén contabilizados en la empresa, ¿sí? Está orientada a ser detectives y encontrar deudas que la empresa no haya contabilizado por error, por omisión o a propósito. Bueno, pasos para la realización de la prueba. Primero vamos a pedir un listado de órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre. O sea, lo primero que vamos a ir, pues sería como de atrás para adelante, ¿no? Vamos a tomar las órdenes de pago posteriores a la fecha de cierre. Bueno, como este Zoom es gratuito, en 9 minutos se va a cortar y después nos reconectamos, ¿sí? Como al principio. Entonces, pedimos el listado de las órdenes de pago emitidas con posterioridad al cierre. También se debe pedir un saldo o todo el bibliorato con las facturas que estén impagas a la fecha de la revisión, ¿sí? Por lo general, las empresas acumulan, digamos, en algún lugar físico todas las facturas que están pendientes de pago para luego perfeccionar la orden de pago, ¿sí? Entonces vamos a pedir ese bibliorato, caja, lo que sea que tenga la empresa, con estas facturas impagas. Una vez reunida esa información, detallada en el punto 1 y 2, que eran las órdenes de pago posteriores y todas las facturas impagas, ¿sí?
se debe seleccionar una muestra de esa documentación que nos dieron a examinar. Es importante destacar que la muestra se debe realizar en función a un criterio de selección. Siempre vemos este tema del criterio de selección, que puede ser estadístico o por experiencia, ¿sí? Pero tenemos que dejar sentado cuál es el criterio de esa selección. Una vez obtenida la muestra, se debe verificar si las órdenes de pago, facturas seleccionadas según el punto 3, corresponden a operaciones devengadas dentro del ejercicio económico bajo análisis, y de ser así, se debe verificar si las mismas se encuentran contabilizadas al cierre. Es decir, nos olvidamos por un momento de los saldos que estaban al cierre, hacemos de cuenta como que nunca vimos lo que está contabilizado al cierre, y buscamos esta documentación que todavía está pendiente de pago en una caja o en un bibliorato, y las órdenes de pago posteriores. Y entonces lo que vamos a hacer con todo esto es analizar, por ejemplo, si encontramos una factura de compra, supongamos que cierre ejercicio 31 de diciembre, siempre es para el ejemplo. Tenemos una factura de compra al proveedor XX con fecha, no sé, 30 de noviembre, ¿sí? Vamos a verificar si esa operación está contabilizada en los estados contables que estamos auditando, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía está la factura en esa caja o en ese bibliorato como impaga. Otro ejemplo. Encontramos la orden de pago al proveedor ZZ para el día 5 de enero. 5 de enero, bueno, buscamos la documentación de respaldo del proveedor ZZ y vemos que ese proveedor nos vendió las mercaderías el 30 de diciembre. Entonces vamos a la contabilidad a verificar si al 30 de diciembre está contabilizada esa compra. ¿Se entiende? Es como que vamos de atrás o digamos, de lo que se está por pagar hacia lo que debería estar contabilizado en los estados contables. ¿Se entiende el procedimiento? Digan sí, por lo menos. Por supuesto. Sí, profe. Bueno, gracias. Sigo. Ay, qué feo que está esto en blanco. ¿Por qué está así de color? Capaz que tenga que correr la barra esa a la izquierda. No sé. Pero esto ya es la presentación. ¿Cómo salgo acá? Ahí. Escape. No, está... Sí, está así la presentación. Con escape puede salir de... Vamos a darle este mismo formato acá. No sé qué onda con esto. Cerra todo. Si le pongo negro no quiere. Cambia el color de la letra. Ahí está. Ahí está, eso hice. Bueno, entonces seguimos. Se realizarán pruebas partiendo de diversos universos a fin de abarcar la totalidad de las operaciones. Proveedores de mercadería A, B, C, D, ¿sí? Distintos universos. Proveedores de servicios, de luz, de agua, ¿sí? O sea, distintos tipos de proveedores a fin de abarcar la totalidad de las operaciones que puedan generar pasivos. La búsqueda de pasivos omitidos se realizará por un ciclo de pagos desde la fecha de cierre de ejercicio o la fecha de pedido de confirmación de saldos, la que sea anterior, ¿sí? Esta fecha de pedido de confirmación de saldos es la circularización. Con posterioridad y hasta la fecha de finalización del trabajo de campo, es decir, durante el periodo que estamos realizando la auditoría, se analizarán los egresos significativos con idéntico objetivo. Es decir, más allá de que hicimos esta prueba de manera sistemática,
¿sí? Lo que vamos a buscar además son todos aquellos egresos de fondo, o sea, salidas de fondo pagos que sean por montos significativos. Entonces, cuando encontramos un pago con un monto significativo, lo que vamos a verificar es de cuándo es el origen de ese gasto, ¿sí? O de esa compra, y si el origen es en el ejercicio que estamos auditando, verificar si está contabilizado en el ejercicio al cierre. Prestar especial atención a las operaciones que tienen mayor posibilidad de ser omitidas. Bueno, esto, como les decía, en función a la experiencia, por ejemplo, las facturas por servicio muchas veces son las que tienen mayor posibilidad de ser omitidas. ¿Por qué? Sobre todo aquellas facturas que tienen, que la empresa puede llegar a tener o saldos a favor o que se pagan automáticamente, por ejemplo, con débito automático. ¿Sí? Estas son las que tienen generalmente mayor posibilidad de omisión. ¿Por qué? No existe el respaldo documental físico, ¿sí? O sea, muchas veces nos mandan la factura, por ejemplo, por mail, la empresa como está en débito automático ni siquiera la imprime, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como no la imprime, tampoco el pago aparece con un comprobante diferente. Muchas veces se omite la registración, ¿pero por qué? Porque no llega el respaldo documental al sector contable, ¿sí? Entonces, es un poco en función a la experiencia, ¿no es cierto?, del auditor con la empresa. Muchas veces sabe, bueno, sí, esta empresa suele olvidarse, por ejemplo, qué sé yo, de contabilizar el teléfono, porque el teléfono está en débito automático y la factura llega por mail. Analizar legajos de facturas pendientes de registro a fin de determinar si existen pasivos omitidos, ¿sí? O sea, esto es lo que el sector contable tiene muchas veces como biblioratos o como cajas de facturas a contabilizar. ¿Qué sucede? Al sector contable muchas veces les llegan facturas de meses anteriores y lo tienen en esa caja para contabilizar. Cuando estamos dentro del ejercicio no hay problema que de un mes, una factura de un mes anterior se contabilice en un mes posterior. Pero al cierre de ejercicio sí existe el problema de que se omitan pasivos, ¿sí? O sea, supongamos, tenemos en el sector contable una caja con comprobantes de gastos, ¿sí? Y en esos comprobantes de gastos, que están todavía para contabilizar en el mes de enero, tenemos facturas, por ejemplo, del mes de noviembre, que no se contabilizaron porque todavía no entraron al proceso contable, ¿sí? Entonces, esa factura de noviembre nosotros tenemos que verificar y realizar el correspondiente ajuste para que quede el gasto en el ejercicio. Visualizar mayores a fin de detectar movimientos anormales. Bueno, esto también, ¿no es cierto? Saldos, ya sean muy grandes, muy chicos, con movimientos diferentes al movimiento normal del mayor, por ejemplo, de proveedores. Examinar las actas de directorios y las actas de asamblea a fin de detectar pasivos que no se encuentran registrados al cierre del ejercicio, ¿sí? Analizar informes de los asesores legales de la sociedad a fin de controlar si los pasivos en ellos mencionados se hayan contabilizados. Muchas veces la empresa tiene ya sea deudas ciertas o, bueno, me pasé, acá. Habíamos quedado en esta última parte de analizar informes de los asesores legales, ¿sí?, de la sociedad, a fin de controlar si los pasivos que nos informan los abogados están contabilizados. Muchas veces tenemos ya sea pasivos ciertos o pasivos contingentes que nos informan los abogados y que no están contabilizados. Por ejemplo, si la empresa está en un juicio, ¿sí?, supóngase por, no sé, algún litigio comercial, y los abogados nos informan algún tipo de pasivo contingente, ¿sí?, pero la empresa, por algún motivo, no lo contabilizó. Entonces, muchas veces dentro de estos informes podemos detectar que existen pasivos, ya les dije, vuelvo a repetir, ya sea ciertos o contingentes que la empresa no tiene contabilizados.
Prestar especial atención a las operaciones, corte, a las operaciones que tienen, no, esto ya leímos, perdón. Preguntas típicas del circuito de compras y pagos. Bueno, estas son las preguntas que nosotros vamos a realizar dentro del sector de la empresa, ¿sí? Para armar, digamos, nuestro programa de trabajo, ¿sí? Con el rubro. En cuanto a compras, circuito de compras, le vamos a preguntar a los encargados si las siguientes actividades se encuentran adecuadamente separadas. Es decir, vamos a preguntar a los empleados de la empresa quién es el responsable del área de compras, quién es el responsable del área recepción, es decir, si están divididas las funciones, ¿sí? Quién es el responsable de almacenes, de cuentas por pagar, de pagos, y así también del mantenimiento de todo lo que sea registros de control y también de la documentación de respaldo. Preguntas relacionadas. Todas las adquisiciones de bienes y servicios son solicitadas por medio de formularios prenumerados en los que se detallan cantidad, calidad y oportunidad de entrega de los bienes y servicios requeridos. Es decir, existen órdenes de compra, estas órdenes de compra son numeradas, prenumeradas en la empresa, ¿sí? En las órdenes de compra nosotros le compramos al proveedor lo que él nos ofrece o la empresa tiene algún tipo de exigencia en cuanto a cantidad, calidad, ¿sí? La forma de entrega, si la compra es con condición origen o condición destino, ¿sí? Todo ese tipo de preguntas. Se solicitan por lo menos 3 cotizaciones antes de adquirir un bien de servicio, ¿sí? Hay empresas que lo hacen, empresas que no, que ya tienen su proveedor. Las solicitudes de cotización y sus respuestas son debidamente archivadas, ¿sí? ¿Por qué? Como la solicitud de cotización o la orden de compra no son documentación fiscal, digamos, muchas veces no se guardan, se descartan, ¿sí? La cotización no le sirvió a la empresa o no le sirvió a la empresa, pero igual la descartan porque, como les digo, al no tener esta funcionalidad fiscal de decir registrarse para un libro IVA compras no me sirve, entonces muchas veces tampoco creen que sirve para la contabilidad. Por toda compra se preparan órdenes de compra, o hay compras que no, hay algunos que ya trabajamos con algún proveedor determinado, entonces no hace falta la orden de compra, se llama por teléfono y se solicita, ¿sí? Esto nos sirve a nosotros en auditoría para determinar la formalidad o la informalidad con la que se presenta este rubro, ¿no es cierto? Este circuito de compras. Son las órdenes de compra prenumeradas y autorizadas de acuerdo a la política de delegación de autoridad y niveles aprobados por el directorio, es decir, quién hace las órdenes de compra y cuál es el nivel de autoridad o el nivel de firma que tiene que tener para solicitar una orden de compra. Las órdenes de compra son controladas numéricamente, luego con el informe de recepción y en contaduría. Se efectúan revisiones independientes de los precios y condiciones de compra seleccionados. Es decir, se revisa lo que se pidió en la orden de compra luego con el remito. Existen controles sobre las órdenes de compras pendientes de cumplimiento. Esto ya es otro circuito, ¿no? El circuito de recepción. Primero que vimos tenía que ver con la parte de órdenes de compra, esto ya tiene que ver con la parte de recepción de las mercaderías o materias primas. Preguntas. ¿Se preparan informes de recepción prenumerados por todo bien o servicio recibido? Es decir, hay el informe de recepción, es prenumerado, esas son las dos primeras preguntas que nos interesan, ¿sí? Luego es determinar si todas las compras pasan por el informe de recepción o no. Se verifica la cantidad y calidad de los bienes recibidos comparado con lo solicitado en la orden de compra correspondiente, dejando constancia escrita del control efectuado y la fecha de recepción de los bienes, ¿sí? A veces hay empresas que ustedes van a ver que junto con el remito va, por lo general, abrochado la orden de compra
y de alguna manera con un sello, con una firma, identificado desde que se cumple en todo con la orden de compra en cuanto a cantidad y calidad, ¿sí? Hay otras empresas que no. Se informa a cuentas por pagar sobre los faltantes físicos o fallas de calidad. Este punto 3 es importante para detectar diferencias, ¿sí? Si ante esta pregunta nos contestan de que no se informa eso a contabilidad, que simplemente se le dice al proveedor, después tráeme de nuevo porque acá te faltaron tantas unidades y no se le informa nada a contabilidad, entonces ahí después podemos tener serios errores o diferencias, ¿sí? Entre lo real y lo contabilizado. La parte de los saldos a pagar, ¿sí? Esta es la tercera parte del circuito. Cada legajo de pago, si existe un legajo de pago, cada legajo de pago incluye la orden de compra, el informe de recepción, la factura y el remito enviado por el proveedor. O sea, cuando nosotros revisamos los legajos de los proveedores, ¿encontramos toda esta documentación o solamente está la factura y el remito? Si solamente está la factura y el remito, nos falta información fehaciente para detectar en qué momento se recepcionó la mercadería y si esa mercadería se ajusta a lo solicitado. Las órdenes de pago son prenumeradas. Existen órdenes de pago. Pues hay empresas que pagan en función a las facturas, sin emitir órdenes de pago. ¿Se controla que el legajo de pago esté formalmente aprobado? Sí.